Padre nuestro que moras en el cielo, una vez más nos dirigimos a tu presencia para agradecerte este privilegio que nos das. Rogamos para que seas con nosotros y esperamos que generales de nuestra conducta, de estas oraciones y alabanzas que elevamos a tu presencia. Rogamos, Señor, para que en esta mañana seamos edificados por tu palabra. Me dice nuestro hermano Heiner que está listo y está presto, Señor, para predicar tu palabra y a todos nosotros, Señor, que seamos receptivos, que la entendamos y que la practiquemos. Rogamos por nuestros hermanos enfermos, por la mamá de nuestra hermana Juanita, por esa enfermedad que ella tiene, aquel dolor que ella está soportando. Ayúdale, Señor, y que sea tu voluntad para que ella pueda sanar. De igual manera a su hijo, Señor, que está en estado de coma, que pueda recuperarse también y traer más paz y tranquilidad a esa familia que está sufriendo. Rogamos por nuestra hermana Lucy una vez más, por su pronta recuperación. Gracias, Señor, porque has estado con ella. Gracias porque le has cuidado y rogamos para que pronto podamos tenerla una vez más entre nosotros. Por los planes, Señor, que tiene esta congregación de seguir trabajando en los planes de campaña, de eventos, Señor, que queremos hacer para la honra y gloria tuya. Te rogamos y ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. La lectura, hermanos, la tenemos en el libro de los Romanos, capítulo 5. Carta de los Romanos, capítulo 5, versículo 1 al 11. Romanos 5, 1 al 11 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos redención por la fe a esta entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a adorar a nuestro Padre Celestial, hermanos, por medio de la alabanza, para hacer las cosas como a Dios le agrada y no para agradar al hombre. El himno número 53. Glorias dad a Cristo el Rey. Cantemos. Glorias dad a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divina por la ley, mostramos acertar.
cuales son de Dios. Cantemos. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo el alma del fe subir y más cerca estar de mí. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor, a seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar, y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Y hermanos, vamos a dar otro mandamiento, que es la nación, honorar la muerte de Jesucristo y así participar de los cristianos. Vamos a continuar leyendo la 9 Corintios 11, 23 en adelante. Como dice el apóstol Pablo, que él recibió del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado como pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Hermanos, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la
muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Tanto pruebe cada uno a sí mismo como así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, se come y bebe cosa. Padre bendito, te agradecemos de gran manera por el sacrificio que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Gracias a ese sacrificio, Padre, hemos obtenido el perdón de nuestros pecados y esa esperanza de vida eterna. Que al comer este pan, Padre Santo, recordemos el cuerpo de Cristo clavado en la cruel cruz, y que podamos, Padre, hacerlo conforme a tu santa y divina voluntad, siempre teniendo en cuenta, Padre Santo, este sacrificio en nuestras mentes y corazones hasta el día en que Cristo venga. Te lo rogamos todo, Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cielos, nuevamente venimos a de gracias por ese gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que vino a derramar su sangre preciosa por redimirnos de nuestro pecado. Estamos pasando que diga este jugo que representa esa sangre derramada en esa cruz. Lo rogamos también y a cada uno como a participar de ello. En nombre de Cristo Jesús, damos gracias. Amén. A pasar a un mandamiento más, hermanos, como el apóstol Pablo también dice que ordenó en las iglesias de Galacia, ese mandamiento de la ofrenda, cuanto a la ofrenda para los santos, cada día la semana, primer día de la semana, ellos se reunían para así continuar a la ayuda de la iglesia. Cuanto a la ofrenda para los santos, dice, sé vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo, su buena prosperada. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder participar de este privilegio de la ofrenda. Te damos gracias, Padre, por nuestros trabajos, por las fuerzas físicas que nos das para poder llevarlo a cabo. Y gracias también, Padre Benito, por tener nuestro corazón abierto a poder regresarte mucho de lo mucho que tú nos das. Rogamos, Padre, que seas con aquellas personas, hermanos, que van a administrar esta ofrenda para que lo puedan hacer de una manera sabia delante de tu presencia. Rogamos estas cosas, Padre, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
gusto, hermanos, poder tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Agradecemos infinitamente al hermano Willy que siempre nos toma en cuenta, ¿verdad?, para considerar las Escrituras. En esta mañana, hermanos, les invito a abrir su Biblia en Lucas capítulo 23, versículos 40 al 42. Lucas 23, 40 al 42. Imagínese usted con el criminal más famoso de toda la historia, no sé quién sea, quizás sea Osama Bin Laden o con quien usted imagine. Imagínese una tarde soleada en su casa, tomando usted un café junto a esta persona. Imagínese usted charlando de una manera amistosa, de una manera amigable con este criminal, con esta persona, este malhechor, que tal vez tenga récord de haber matado a más de 60 personas, récord de haberse fugado de más de 10 cárceles de máxima seguridad, etcétera, etcétera. Una persona reconocida por sus crímenes. Cuando hacemos esta imagen en la mente, nuestra mente dice, no puede ser, ¿verdad? Porque normalmente estas personas no tienen ese tipo de comportamiento. Normalmente son personas agresivas, normalmente no es el tipo de persona con la cual nosotros nos gustaría pasar un rato. Amén. Usualmente nosotros siempre estamos entre amigos, ¿no?, entre compañeros, buscando un rato agradable, junto a personas agradables. Y al venir aquí a Lucas capítulo 23, versículo 40 al 41, encontramos de que Jesús tuvo de compañía alrededor de la cruz a dos ladrones. Lucas 23, 40 al 41 dice: respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. El versículo 42 también. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quizás una de las humillaciones más grandes que tuvo y enfrentó nuestro Señor Jesucristo fue el ser crucificado a la par, al lado de dos criminales, de dos malhechores. Porque este hecho, hermanos, estaba significando o estaba poniendo a Jesús en la misma categoría de ellos, como un criminal más. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Note lo que dice Gálatas 3, 13 y 14, hablando sobre este mismo asunto. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. El apóstol Pablo en Gálatas estaba haciendo referencia al pasaje en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Deuteronomio 21, 23 explica las mismas palabras: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y eso fue lo que sucedió con Jesús. Jesús llevó esa maldición en sí mismo. Es decir, Jesús sufrió la afrenta, Jesús sufrió el ser avergonzado en lugar nuestro. Ese lugar nos correspondía a nosotros. Hay tres aspectos importantes que notar de este relato de Lucas capítulo 21, regresando a Lucas capítulo 21. Tres aspectos importantes que nosotros vamos a apreciar en esta mañana. En primer lugar, este malhechor que estaba siendo crucificado al lado de Jesús y que vemos en este pasaje, tenía terribles dificultades. Una de esas dificultades es de que a nosotros ver la reprensión que le hace en el versículo 41 al otro, una de esas dificultades era que estaba perdiendo un amigo. Sin duda alguna, la palabra reprender significa, en idioma tico, que lo regañó toititico, ¿verdad? Es decir, fue algo que no fue un elogio lo que le hizo, lo regañó, es decir,
lo reprendió seriamente, duramente. Y tal vez ustedes se acuerden, yo sí me acuerdo bastante bien de Chespirito, este famoso personaje Roberto Gómez Bolaños, que por muchos años, ¿no?, ha cautivado al público por sus programas, El Chavo, el Chapulín Colorado, Chespirito. Entre uno de sus programas recuerdo al Botija y a la Chompiras. Creo que estos eran, ¿cómo se llama este programa? Tal vez usted recuerde mejor que yo, exactamente. ¿Ah? Sí, no recuerdo exactamente el nombre de este programa, pero el Botija y el Chompiras eran dos ladrones, y lo característico de esto es que estos dos ladrones siempre eran uña y mugre, como decía el Chavo, ¿no? Uña y mugre. Los dos siempre estaban juntos, era una relación que a lo largo de esta comedia, es una comedia, ¿no?, los vemos interactuando constantemente juntos, como amigos, y robando juntos. Y es que efectivamente, hermanos, si traemos esta imagen de Chespirito, del Botijas y del Chompiras a la vida actual, también los ladrones actualmente siempre están acompañados, ¿no? Son una sociedad. Y en este sentido, es muy probable que este hombre había sido compañero, había sido camarada de este otro, de este malhechor. Y en este momento le estaba reprendiendo. En Job capítulo 6, versículos 24 y 27, Job atravesó una situación similar. Job capítulo 4, Job 6, 24 y 27. Dice así: enseñadme y yo callaré, hacerme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? Estas palabras de Job, sin duda alguna, describen la desesperación que este personaje estaba pasando, las necesidades terribles que nosotros vemos en el capítulo 1 y capítulo 2 de Job, que había perdido todos sus bienes y que aún su familia, su esposa, había estado en contra de él y había dicho, estaba animando a Job a maldecir a Dios. Sus amigos también le dieron la espalda. Y estas palabras de Job nos demuestran el sentimiento profundo que este hombre tenía. Era una desesperación. Y absolutamente, hermanos, el perder amigos es algo que a nosotros no nos gusta. Y tal vez usted pueda hacer memoria a lo largo de toda su vida. ¿Cuántos amigos usted ha perdido? ¿Cuántos buenos amigos ha tenido? ¿Y cuántos de esos buenos amigos ahora ya no están en su vida? Sin duda alguna, todos nosotros nos hemos sentido defraudados en algún momento. Hemos perdido un amigo. Pero el hecho más grande de todo esto, hermanos, es el perder amigos por la causa del Señor. Lucas capítulo 14, versículo 26 al 27. Lucas 14, 26 y 27. El Señor Jesús aquí nos explica sobre este asunto. Lucas 14, 26 y 27. Dice así la Biblia. 14, 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Este es el hecho más grande quizás que rodea la vida de nosotros, el poder desechar, hermanos, todo tipo de obstáculos que nos van a impedir servir mejor al Señor. Si nosotros perdemos
amigos, si nosotros perdemos familia por causa del Señor, entonces estaremos logrando el objetivo que el Señor aquí está demostrando. Y ese objetivo es ganarlo a Él. Cuando usted y yo nos paramos firmes, a pesar de las necesidades, estamos agradando a Dios. Necesidades en la vida del ser humano pueden existir muchas. Necesidades de nosotros aquí presentes pueden existir muchas. Y yo le puedo enumerar algunas. Las necesidades de un estudiante, por ejemplo, de un estudiante de la escuela de predicación. Quizás, y lo tengo que decir, hermano, quizás una de las necesidades más grandes que enfrenta un estudiante en la escuela de predicación, al menos en el departamento español, es uno de los aspectos del aspecto económico. Y son dificultades que también estoy seguro que ustedes y yo en algún momento lo hemos experimentado, aunque usted no sea estudiante en la escuela de predicación. El aspecto económico siempre ha sido uno de los aspectos complicados de la vida. Siempre hemos tenido necesidades y tenemos necesidades y vamos a continuar teniendo necesidades. Pero a pesar de las necesidades, cuando nosotros estamos contentos con lo que tenemos, cuando nosotros estamos felices de servir al Señor, entonces, una vez más, estaremos logrando el objetivo. El ladrón en la cruz tenía estas terribles dificultades, mas sin embargo, logró hacer algo. Número 2, el malhechor en la cruz era parte de un espectáculo. Esta es la segunda dificultad que tenía. Lucas capítulo 23, versículo 28, ahí mismo, el versículo 28, note lo que dice el 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloráis por vosotras mismas y por vuestros hijos. Había muchas mujeres que venían siguiendo a Jesús a través del camino hacia la crucifixión. Había muchas personas que estaban yendo a observar esto que estaba sucediendo. Versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Especifica esto, hermanos. El versículo 38 especifica la publicidad que se estaba haciendo. Basileie ton iodaion outos es las palabras en griego. El Rey de los judíos es este. Y cuando nosotros vemos el relato de Lucas y vemos de que nos informa de que era en el monte Calvario, entendemos de que era una colina ubicada a las afueras de Jerusalén. El propósito de esto, hermanos, el propósito de los romanos con este título era hacer una publicidad. Al colocarlo en la cruz, al colocarle ese rótulo ahí, lo que estaban diciendo prácticamente es: este Jesús se proclamó Rey de los judíos y terminó así. Era como un anuncio hacia las personas para decirles: no se atrevan a rebelarse contra el gobierno romano, porque van a acabar en la misma situación. Considerando esto, hermano, llegamos a la conclusión una vez más de que había mucha gente y de que esto se trataba de un espectáculo desde el sentido de vista de los romanos. Estaban haciendo un espectáculo con esto. La mayoría de los presentes allí estaban para ver morir a Jesús: sacerdotes, escribas. Pero el malhechor que tenemos en nuestra historia también estaba ahí. Sin querer queriendo, una vez más, como dijo el chavo, no robarle el derecho al autor, sin querer queriendo, estaba haciendo el malhechor parte del espectáculo. Estar rodeado de personas absolutamente podía acobardar a cualquier persona. Versículo 40, 41 y 42. Especialmente el 42, la frase que él utiliza: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta frase significa, hermanos, de que este hombre se armó de valor
para confesar esto que confesó. Se armó de valor. Según la historia, hermanos, la crucifixión duraba, a veces dejaban a los que estaban siendo crucificados, duraban hasta 2 días en la cruz. Era un proceso lento y doloroso. Mas sin embargo, este hombre perfectamente bien lo podían haber bajado de la cruz y lo podían haber matado inmediatamente por haber dicho esto. Mas sin embargo, él se armó de valentía y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuántas personas en la historia no han sido cobardes? Por recordar algunos, Adolfo Hitler, un hombre que mató y dio persecución a más de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Adolfo Hitler fue un hombre que vino y comenzó a incentivar el nacionalismo en los alemanes. Comenzó a incentivar la idea de que solamente la raza alemana era la que tenía que dominar el mundo y que todas las demás razas debían de ser eliminadas. Y comenzó este hombre a hacer todo este tipo de cosas, y al final de su vida, cuando fue acorralado, se suicidó. Quedó en la historia como uno de los cobardes más grandes en la historia de la humanidad. Prefirió suicidarse, demostrando así cobardía. El diablo, hermanos, es especialista en infundir cobardía en las personas. Muchas de las personas, más bien la pregunta, ¿cuántas personas en el mundo han escuchado el Evangelio y a causa del temor, a causa de la cobardía, no han obedecido el Evangelio? ¿Cuántas personas en el mundo desearan hacer algo por Cristo, por Dios, algo para el reino, pero la cobardía? ¿Cuántas personas quizás les gustaría predicar la palabra? Cobardía. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos tienen la oportunidad en sus trabajos, en el supermercado, etcétera, etcétera? ¿Cuántos tienen la oportunidad de predicar la palabra, de acercársele a una persona y hablarle acerca del amor de Dios, hablarle acerca del Evangelio, acerca de la única iglesia verdadera? ¿Cuántos tienen la oportunidad? Pero a veces, la cobardía. Es lo que el diablo ha buscado, hermanos, y va a seguir buscando en nosotros, y va a seguir cultivando este pensamiento. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice que el lago de fuego está preparado, y usa la palabra ahí, para los cobardes, hermanos. Definitivamente es algo en lo cual necesitamos pensar, en lo cual necesitamos total y absolutamente, hermanos, desechar. La cobardía es algo que no debe de estar presente en nuestras mentes, no debe de asomarse nunca en nuestras vidas. Debemos de ser personas, hermanos cristianos, con decisiones firmes, creyendo de que si obtenemos a Jesús es suficiente. Con Jesús de nuestro lado es más que suficiente. Segundo lugar, este ladrón que tenemos en este relato, al hacer todas estas cosas, al tener todas estas dificultades terribles, sin embargo hizo lo que pudo en el lugar en que estuvo. Note, número 1, confesó a Jesús como Señor. Lucas capítulo 12, versículo 8. Lucas 12, 8 dice así, estoy en Marcos. Lucas 12, 8. Dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. La confesión a Jesús no significa de que usted se vaya a poner en pie y vaya a decir: confieso a Jesús como mi Señor y Salvador, que es lo que el hermano Willy estaba haciendo mención en el estudio. No significa ese tipo de confesión. La confesión de Lucas capítulo 12 significa
precepto de vida. O sea, nosotros podemos continuar confesando a Jesús en nuestras vidas si nosotros nos identificamos, si nosotros continuamos, como lo hemos hecho hasta ahora, si nosotros continuamos siendo los cristianos del siglo I. Continuamos siendo esos cristianos que no tienen temor de hablar de las maravillas de Dios. Hizo lo que pudo en el lugar que estuvo. Reprendió el error del otro no arrepentido. Ahí mismo lo vemos en Lucas capítulo 21. Lo reprendió. ¿No cree usted que esto está haciendo falta en el cristianismo en la actualidad? ¿No cree usted que si en las denominaciones comenzaran a evaluar correctamente la Biblia y que si una o dos personas comienzan a pensar de la manera adecuada y comienzan a corregir el error, a reprender el error, no habría tantas denominaciones? ¿No cree usted que si el reprender el error dentro de las iglesias de Cristo liberales, si eso existiera, si eso se practicara, entonces estaríamos yendo o estarían yendo hacia el cristianismo verdadero? Absolutamente falta eso, hermanos. Falta ese tipo de actitud, el estar atentos para reprender el error. Fue la única persona que defendió a Cristo en la cruz del Calvario. Imagínense todo ese montón de personas, sumos sacerdotes, burlándose de Jesús alrededor de la cruz y Jesús siendo crucificado. Imagínense usted, hermanos, cómo se debió de haber sentido el Señor. Yo creo que no también. Todas las personas que a lo largo de su ministerio estuvieron escuchándole, todas esas personas que reiteradamente, hermanos, en los evangelios se mencionan y se admiraban de su doctrina, todas esas personas que se admiraban de su doctrina, ahora no estaban ahí para defender al Señor. ¿Cómo se sintió Jesús al pensar en que todas esas multitudes que venían detrás de él, admirados de su doctrina, ahora más bien eran los que estaban observando ese espectáculo y guardaban silencio? El que este hombre de Lucas capítulo 21 haya defendido a Jesús, muy posiblemente, hermanos, y es lo que pienso, debió de haber sido un bálsamo para el Señor. Y lo vemos por la respuesta del Señor. El Señor responde: hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Y es que nosotros, los cristianos, debemos de ser bálsamo para el necesitado. Necesitamos ser el instrumento ideal en el momento ideal. Romanos capítulo 12, versículos 15 y 18. Acompáñenme ahí a Romanos capítulo 12. Romanos 12, 15 y 18. Al 18. El apóstol Pablo a la iglesia de Cristo en Roma. Dice así, 12, 15 al 18. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos y no asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y es que, ¿cuántas personas en este preciso momento están suicidándose? ¿Cuántas personas tienen esa necesidad que solamente el Evangelio, solamente la palabra de Dios puede llenar ese vacío? ¿Cuántas personas? Muchas personas. Yo les aseguro, hermano, que más de alguno en este momento
debe de estar pasando por momentos difíciles. Y es ahí donde entramos usted y yo. Nosotros, hermanos, somos los instrumentos de Dios para llegar hasta estas personas. Y conozco muchos casos de hermanos que han venido a obedecer el Evangelio en el momento difícil. Hermanos que en el momento preciso escucharon esa palabra de aliento y se aferraron a ella y entonces encontraron un sentido para vivir. Usted y yo somos los encargados de llevar ese mensaje. Usted y yo somos los encargados de dar ese refrescamiento, ese bálsamo, de ser bálsamo para el perdido. Para los que argumentan que el ladrón no hizo nada en la cruz y que fue salvo sin necesidad de hacer nada, este relato de Lucas capítulo 21 no es el mejor argumento. El ladrón sí hizo lo que pudo en el lugar que estuvo. Santiago capítulo 2, versículos 19, nos dice de que la fe sin obras es muerta y que la fe debe de ir acompañada por obras. Y el hecho de que el ladrón de la cruz estuviera confesando a Jesús, o sea, estuviera reconociendo a Jesús como Señor, es un acto de fe, pero es un acto de obra también. El hecho de que el ladrón estuviera en desacuerdo con el otro ladrón es un acto de obediencia, es fe acompañada de obras. Así que, si hizo algo, necesitaba hacer algo, y solamente por especular, probablemente, solamente, aclaro, ¿verdad? Es una especulación. ¿Quién quita y que el ladrón pudo haber sido bautizado? Mateo capítulo 3, versículo 6 y Marcos 1, 4 dice que toda Judea venía al Jordán a ser bautizados por Juan. No hay absolutamente ninguna escritura, pero ¿quién quita y este ladrón, este malhechor, haya sido bautizado por Juan el Bautista? Es solamente una especulación. Mas, sin embargo, los hechos quedan marcados ahí, hermanos. El ladrón sí hizo algo. Fe más obras. En tercer y último lugar, encontramos en Lucas capítulo 21, una vez más, Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, versículos 40 y 42, que es nuestro texto base, encontramos el relato de este hombre. Mas, sin embargo, ahora en este último punto debemos de volver los ojos a Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Jesús tenía la potestad para perdonar los pecados de este hombre. Versículo 43, Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta declaración implica absolutamente de que Jesús, aún estando en la cruz del Calvario, tenía poder, tenía potestad para perdonar pecados. Lucas capítulo 5, versículo 22, también dice lo mismo, de que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Pero es más, hermanos, el hecho de que Jesús haya hecho esta declaración en el versículo 43 implica de que en el momento de su crucifixión Jesús seguía teniendo el mismo poder, la misma autoridad. Implica, hermanos, de que Jesús no usó su poder, no usó su autoridad para bajarse de la cruz, por así decirlo. El propósito era claro, el propósito era específico: morir por nuestros pecados. A Dios no hay que decirle cómo administrar su gracia o cómo manejar sus propósitos. Él es el soberano y autor de la vida. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17
unido a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. Él es el soberano Dios, el único. Y dice estos versículos: a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Este mismo Dios sigue teniendo la misma autoridad, el mismo dominio en la actualidad. La verdad más grande de todos los tiempos, de toda la historia de la humanidad, la más importante, la descubrió este hombre. Que Jesús tenía la misión de rescatarnos de la perdición. Jesús tenía la misión de redimirnos de la maldición del pecado, haciéndose a sí mismo maldición. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Y esta es la historia más grande, hermano, y sigue siendo la historia más grande, y sigue siendo el hecho más relevante en la vida de los cristianos, de que Cristo Jesús es el autor y la única fuente de vida, y que separados de Él, nada podemos hacer. En conclusión, la vida nos enseña cosas a través de los años, pero la más grande jamás será borrada de la historia. No es el hecho de que un malhechor fue sabio al término de su vida, sino más bien que el autor de la vida murió en lugar nuestro, en lugar que nos correspondía a nosotros morir. Y que usted y yo, hoy en la nueva dispensación, en este nuevo pacto, necesitamos tener fe acompañada de obras. Santiago 2:17. Fe acompañada de obras. Y esa es la obediencia al Evangelio. En la actualidad, no tanto remontándonos ya a este relato, en la actualidad, para ser salvos, fe más obras. Es decir, creer en Jesús, arrepentirnos, confesar los pecados y ser bautizados. Esa es la manera en la cual vamos a mostrar obediencia, es la manera en la cual vamos a agradar a Dios. Es decir, ser sumergidos en agua. Cuando hablamos de bautismo, es ser sumergido en agua para borrar los pecados. Hechos capítulo 3, versículo 19. Y esto puede hacernos salvos. La cruz de Jesús proclama el sufrimiento que su causa no es en vano, y que la muerte no es el fin. La muerte de Jesús no fue el fin, fue el comienzo del cristianismo. Cuando usted y yo morimos, hermano, absoluta y totalmente continúa algo después de la muerte. Y eso es la eternidad. Y la eternidad la determinamos nosotros. ¿A dónde vamos a pasar la eternidad? Depende de nuestras obras aquí en esta tierra, depende de nuestra obediencia al Evangelio. Si usted no ha obedecido el Evangelio, usted necesita ser parte de la iglesia de Cristo. Usted necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados. Si lo está viendo a través del internet y no es miembro, no es parte de la iglesia, esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su corazón, y sobre todo que sea de un mover hacia la obediencia del Evangelio, el único Evangelio para ser parte de la única iglesia que está destinada para ir al cielo. Efesios capítulo 1, versículo 5 en adelante. Llegamos al término de esta lección, hermanos, y al cantar el himno que nuestro hermano ha preparado, nuestro hermano Alfredo, al cantar el himno vamos a meditar, y sobre todo le animo especialmente a continuar sufriendo como cristiano. Le animo a que si usted es un hermano el cual se ha encontrado lejos de Dios, ha sentido de que le ha fallado al Señor en algún momento y necesita ponerse en paz con Dios. Y sabemos que es algo sencillo, hermano. Sabemos de que en nuestros corazones nosotros sabemos cómo estamos con Dios. Quizás yo no sepa, quizás el hermano Willy no sepa, quizás el hermano Alfredo no sepa, pero
uno mismo internamente sabe el estándar que Dios pone y nuestra condición. Así que si usted necesita regresar a Dios,